Saludos mis hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos al repaso de la lección número 7 de este trimestre, la misión de Dios, mi misión, nuestra misión. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en una entrevista que tuvo un doctor, un abogado de la ley judía que sostuvo con Jesús. Hizo una pregunta interesante y más interesante resultó la respuesta y cómo Jesús orientó esta conversación. Vamos a orar antes de iniciar nuestro estudio. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos otra vez de reunirnos a través de estos medios para compartir las enseñanzas de tu palabra. Permite, oh Dios, que por tu gracia y por tu poder podamos poner en práctica este conocimiento para salvación. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la misión en favor del prójimo tiene como título el estudio de esta semana y como les dije está basado básicamente en la entrevista de un intérprete de la ley o un abogado, un doctor de la ley que tuvo con Jesús y le hizo una pregunta fundamental. Dice allí en Lucas 10:25 que un intérprete de la ley se levantó para probarlo, diciéndole: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El texto nos informa que las intenciones de este experto de las Escrituras no eran buenas, pues quería quizá sorprender a Jesús en alguna respuesta equivocada o en algún tipo de declaración que lo comprometiera o que lo colocara de alguna forma como fuera de ley. Pues ya sabemos que los que dirigían la religión, los líderes de la religión judía, no encontraron en Jesús un aliado, todo lo contrario, veían a Jesús como un enemigo. No porque Jesús se planteara ser su enemigo, sino porque la manera sencilla y a la vez profunda como Jesús expuso la verdad y las Escrituras era diametralmente opuesto a la manera como ellos lo hacían. Además, la pureza y la absoluta consistencia de Jesús en su vida con lo que enseñaba también contrastaba con algunos de ellos, varios de ellos que terminaban siendo hipócritas y vivían una vida distinta a lo que enseñaban. Así que no es de extrañar que este intérprete, este abogado de la ley, se tratara de enfrentar a Jesús con preguntas difíciles o que pudiesen dar lugar a algún tipo de subjetividad. Bueno, esta pregunta que hace este intérprete, aun cuando no tuvo la mejor intención, es una pregunta importante, es una pregunta básica, podríamos decir fundamental, porque el deseo de eternidad, la aspiración a eternidad, es algo que está en el corazón del hombre. En Eclesiastés 3:11 dice el sabio Salomón que Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. Es decir, la idea, la noción de eternidad. Porque fuimos hechos no para morir, fuimos hechos para vivir permanentemente. Por eso la muerte siempre va a ser un extraño, siempre va a ser un fenómeno indeseable. Nadie quiere morir, nadie desea morir. Y cualquier ser vivo, incluso animales, siempre se resisten a la muerte. Y la tendencia natural de un ser vivo es a permanecer vivo. Y nosotros los seres humanos, pues por supuesto, fuimos creados para eso, para vivir para siempre. Por lo tanto, nunca nos conformaremos con la muerte. Así que la pregunta de este hombre es básica y muy, muy importante. Por otro lado, buscar la vida eterna, buscar la inmortalidad es absolutamente natural para el ser humano. De hecho, los hombres de ciencia lo están buscando a su manera, ¿no? Justamente hace poco vi un programa en la televisión donde
hablaban de cómo los científicos especialistas en temas del cerebro están tratando de transferir la información de un cerebro humano a una computadora y de esa manera perpetuar a esa persona, bueno, eternamente, porque si lo que nos identifica a nosotros es lo que pensamos, entonces si hay alguna manera de transferir esa información del cerebro a una computadora, podría permanecer allí de manera indefinida. Sería una manera de inmortalidad. Eso por un lado. Por otro lado, pues también se lucha desde la ciencia médica contra todo tipo de enfermedades, de manera que llegue un momento en que ya todas las enfermedades se superen, incluso la tendencia natural a envejecer. Bueno, en fin, hay siempre una infinidad de trabajos que se están haciendo sobre el tema de la inmortalidad. Dice, acá hay un texto que quiero compartir con ustedes, está en Romanos capítulo 2, versículo 7, donde nosotros también buscamos inmortalidad, pero por otro camino, no por el camino de la ciencia, no por el camino del experimento, no por el camino de la tecnología, sino por la vía espiritual. Dice Romanos capítulo 2, versículo 6, hablando de Dios, dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 7, vida eterna le dará a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Esos somos nosotros. Nosotros esperamos que Dios nos conceda la vida eterna. A los que estamos buscando gloria, honra e inmortalidad. Así que no está mal que nosotros busquemos eso, porque después de todo fuimos hechos para eso, para la eternidad, para la inmortalidad. Bueno, entonces aquí este intérprete hace esa pregunta, la pregunta que el ser humano se ha hecho desde siempre. Desde todo campo filosófico se ha hecho la pregunta cómo superar la muerte, cómo superar la muerte. Desde aquella, hay una famosa leyenda, un mito del antiguo cercano oriente que se llama la epopeya de Gilgamesh, donde habla justamente de un héroe que está buscando eso, ¿no? La inmortalidad. Es un mito sumerio. Pero aquí la palabra de Dios dice pues que Él le va a conceder la vida eterna a los que están buscando justamente la inmortalidad. Ahora, ¿cómo responde Jesús a esta pregunta? Muy interesante la manera como Jesús trata este caso. En lugar, aquí en el relato de Lucas, en lugar de Él responder, le devuelve la pregunta. Le dice, ¿y qué es lo que tú has leído? Ahora, ¿por qué Jesús lo trata de esta manera? Jesús está tratando de trabajar con el material que Él mismo le está dando. Es decir, este abogado de la Escritura es un experto en la Biblia. Así que lo invita a buscar allí mismo, en esa fuente que él conoce bien, a buscar las respuestas. Lo mismo hizo con Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo también era un experto en las Escrituras, un rabino. Lo trató con su mismo conocimiento y le llevó a la experiencia de la serpiente de bronce allá en el desierto, una historia que Nicodemo conocía muy bien. Cuando Jesús trató con la mujer samaritana, pues fue diferente, tocó su aspecto personal, su vida emocional, y esa fue la herramienta, el camino que él encontró para llevar a esta mujer al conocimiento de la vida eterna. Partió incluso de una necesidad básica como el agua, porque la mujer samaritana pues no era ninguna experta en la Escritura. Ahora aquí está tratando con un abogado de la Escritura, un experto de la Biblia. Entonces Jesús le va a dar de su propia medicina, digamos, de su propio conocimiento que tiene. Lo invita a responderse a sí mismo. Esto nos ilustra a nosotros que no todos los casos son iguales. No todas las personas son iguales. No podemos usar el mismo método para todas las personas.
cada uno de acuerdo a su contexto debe ser abordado, cada uno desde su propia necesidad y desde su propio historia, su propio background, ¿no? Como dice en inglés, de su propio contexto social, cultural, intelectual, etc. Es importante que recordemos esto como un método que usó Jesús y nosotros también lo podemos usar. Bueno, entonces Jesús le dice, bueno, ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú has leído? Entonces miren cómo este intérprete inmediatamente va a la respuesta correcta, ¿no? Dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí entonces este hombre está yendo directamente, ¿verdad?, al texto de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Y entonces es un lugar que él conoce bien. Por eso hemos mencionado que Jesús le está respondiendo con lo que él conoce, con lo que él tiene. Así que la respuesta de este hombre no podía ser más correcta y Jesús se la confirma, le dice, lo respondiste muy bien, haz esto entonces y vas a vivir. Ahora Jesús lo lleva a la Escritura porque en la Escritura está la respuesta a todas nuestras preguntas. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en una oportunidad, en 2 Timoteo 3:16, desde niño sabes las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos respuestas para muchas de nuestras preguntas. Para cualquier pregunta que tenga el ser humano. No todas, pero sí aquellas que tienen que ver con su salvación. Preguntas de salvación, las respuestas están en la palabra de Dios y llevarán siempre indefinidamente o inevitablemente a Jesucristo, porque Él es la respuesta finalmente a todas nuestras inquietudes humanas. Por lo tanto, conviene también que nosotros como misioneros, como evangelistas, como gente que está discipulando, conozcamos bien la Biblia, conozcamos la Escritura. Hay algunas Biblias, algunas ediciones de la Biblia que tienen al final un material adicional y entonces dice qué versículos leer para cada ocasión en la vida, si estás triste, si estás solo, si te vas a casar, si vas a emprender un negocio, si estás alguna cosa que estés haciendo en la vida, como hay textos que pueden responder preguntas, satisfacer necesidades. Es un material útil e interesante, pero sin duda conocer la Escritura y usarla de esta manera va a ser el resultado de pasar mucho tiempo con ella, de pasar mucho tiempo estudiando la Biblia, subrayando, anotando, reflexionando, orando sobre esos textos. Entonces nos van dando un material que es una base que vamos a tener siempre en nuestra memoria. Entonces podemos usarla en distintas circunstancias. El texto va a saltar a nuestra mente consciente de manera automática, ¿no? Es como el cerebro es realmente una supercomputadora. Entonces va a ayudarnos, pero para eso debemos conocer la Escritura, dominar la Escritura. Pero eso no se consigue de un día para otro. Pacientemente hay que hacerlo cada día y cada vez lo haremos mejor. Y también la práctica es importante. Cuando nosotros nos ejercitamos dando estudios bíblicos, intercambiando con personas que no son de nuestra fe, eso nos ayuda a pulir esa herramienta, nos ayuda a aguzar los sentidos, a ir a la Biblia a buscar esas respuestas. Cuando tratamos siempre con personas que son de nuestra fe, de nuestra misma creencia, ese sentido no se desarrolla porque estamos hablando siempre con personas que piensan igual que nosotros. Pero cuando intercambiamos con personas distintas a nuestra fe, incluso con gente escéptica, atea, agnóstica, lo que sea, eso nos ayuda a nosotros a ir a la Biblia y buscar esas respuestas, buscar esa ayuda que estamos demandando en ese momento y que queremos también compartir con otra persona, especialmente para llevarles al camino de la verdad. Así que es muy importante que nosotros dominemos también la Escritura.
muy importante. Esa es nuestra herramienta. Finalmente, Pablo le dice a Timoteo, ellas te pueden hacer sabio para la salvación, te pueden ayudar a saber cómo salvarte, cómo tener vida eterna, que fue la pregunta que hizo el joven acá o el abogado le hizo a Jesús. Bueno, entonces amar se convierte en la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Amar a Dios, amar al prójimo. Esto no solo es una respuesta para un abogado inquieto que está buscando entrampar a Jesús. Esta es la respuesta para todos nosotros. Para toda persona que quiere la inmortalidad, que quiere la vida eterna, que quiere pasar el resto de la eternidad con Dios, tiene que ocurrir ese cambio, esa transformación en su vida, es decir, llegar a encontrar el amor en Dios y ese amor pueda ser instalado en su corazón, porque es la única solución. Fíjense que Jesús, en un texto paralelo de esta ocasión, lo tiene en este caso Mateo. Mateo tiene una versión un poquito diferente a la versión de Lucas. Está en Mateo 22, en los versículos 34 al 40. Lo plantea de esta manera. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarlo, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjense, la pregunta cambia un poquito, pero la respuesta es la misma. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es parecido o semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye con esto. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Entonces, Jesús está afirmando allí que amar es la solución. Amar es el camino. Amar es la salvación. Todo lo que el hombre pecador debe hacer para alcanzar la salvación es amar. Ahora, naturalmente, eso es algo que no nace de un corazón humano. Por lo tanto, solo Dios lo puede dar. Solo Dios puede dar esa clase de amor. No hay manera de que el ser humano acceda a ese amor, produzca ese amor, porque nuestro corazón es egoísta por naturaleza. Justamente el pecado consiste en eso. El pecado consiste en que el amor desapareció del corazón del ser humano y fue sustituido por el egoísmo. Entonces, por esa razón, la salvación solamente es amar. ¿Por qué? Porque el problema nuestro es que no amamos. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todos son mandamientos de la ley, ¿verdad? Y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, fíjate, si nuestro problema es el pecado, y el pecado es transgresión de la ley, luego aquí dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, la única conclusión es que el pecado no es otra cosa que falta de amor. Eso es el pecado. En su sentido más profundo es ausencia de amor, incapacidad para amar. Entonces la salvación es que en el corazón del hombre vuelve a existir ese amor con que originalmente fue creado. Ese amor que solamente lo puede producir Dios. Entonces, cuando el amor de Dios está en mi corazón, ahora no tengo problema con ningún mandamiento, porque todo mandamiento se resume en esto: ama a Dios y ama a tu prójimo. Así que esa es definitivamente la solución. ¿Y cómo se adquiere eso? Solamente Dios puede colocar el amor verdadero y puro en nosotros a través del Espíritu Santo.
Porque el fruto del Espíritu Santo, dice Gálatas 5, 22 y 23, efectivamente es el amor. Entonces, ese amor, dice Romanos 5, 5, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese es el milagro de la transformación del ser humano. Ese es el camino a la salvación. Que el amor se instale en nuestras vidas. Es el único camino. Entonces, la siguiente pregunta que hace este intérprete es, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Resulta interesante eso, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le va a responder. Jesús le responde con una historia muy conocida por todos nosotros. La historia del buen samaritano. Jesús intencionalmente escogió el gentilicio del héroe de esta historia y eligió un samaritano. ¿Por qué? Porque Jesús sabe muy bien que su interlocutor desprecia a los samaritanos. Jesús sabe muy bien que la mayoría de la gente que le está escuchando no tienen afecto hacia los samaritanos. Y esa es una viejísima historia humana de gente que se dividen o se odian por asuntos raciales, por asuntos étnicos, por asuntos nacionales. Hoy en día está muy en la superficie ese tema del odio y el desprecio hacia otros seres humanos, lo que llamamos xenofobia, que se ha destapado, se ha descubierto, se ha resaltado casi en todos los continentes del mundo por causa de este tema de la migración forzada, de miles y millones de personas que se desplazan de un lugar a otro por causa del hambre, de la guerra, situaciones políticas y cualquier otra. Hay mucho desplazamiento, gente de Europa del Este, de la Europa más pobre, gente del África, emigrando hacia los países desarrollados de la Europa del Norte, la Europa Central, gente de Latinoamérica migrando hacia Norteamérica, es decir, movimientos constantes de masas de gente buscando mejores posibilidades de vida, lo que despierta muchas veces el desprecio y el rechazo de los propios, de los nativos que reciben a estos migrantes a la fuerza, y entonces se crean esas situaciones de xenofobia, que no es más que desprecio o rechazo hacia personas de otra raza, de otra nacionalidad, de otra creencia incluso. Entonces Jesús está contando una historia que es universal. Esta es una historia no solamente para este abogado, es para todo el mundo. Resulta que este hombre samaritano, que era, como el malo de la película para cualquier judío contemporáneo de Jesús, termina siendo el héroe de la historia, porque a un hombre que fue sorprendido en algún camino, y muy probablemente ese hombre era judío, fue sorprendido por unos asaltantes, lo despojan de sus pertenencias, lo dejan muy mal herido, y aunque pasan dos dirigentes religiosos por al lado de él, pues no hacen caso de su necesidad, pero el hombre, el samaritano, sí lo hace, lo atiende, lo ayuda, hasta de su propio dinero coloca para ayudar a este hombre en profunda necesidad. Así que la respuesta de quién es mi prójimo, como dice Elena White, quedó respondida para siempre con esta historia. Mi prójimo es todo aquel que necesita mi ayuda de cualquier tipo. Cualquier ventaja que yo tenga sobre otra persona me coloca en la responsabilidad y en el privilegio, más podríamos decir, de ayudar. Si esa ventaja es económica, si esa ventaja es intelectual, si esa ventaja es social, si esa ventaja es espiritual, entonces yo tengo algo que hacer al respecto para aquellos que no tienen ese privilegio que yo tengo. Si alguien tiene menos recursos que yo, tiene una necesidad económica y yo tengo cómo ayudarlo, yo tengo el privilegio de hacerlo. Si alguien tiene ignorancia, pero yo tengo información, entonces yo tengo el privilegio de compartir el conocimiento con él. Si alguien está, desviado espiritualmente, desorientado, y yo estoy en el camino, entonces yo tengo un privilegio que compartir con él. Ese es mi prójimo. Cualquier persona que necesite mi ayuda.
Así que bueno, la manera práctica, porque para Jesús esto es algo práctico. Él le dijo al abogado, haz esto, lo que tú acabas de decir, hazlo para que tengas vida. No es suficiente tenerlo aquí. No, no es suficiente. Es más, tenerlo solo aquí puede terminar siendo contraproducente. Es condenación para mí, porque yo sabía, pero no lo hice. Pero cuando yo lo sé y lo hago, entonces hay vida, hay luz. Porque finalmente el cambio, mejor dicho, el aprendizaje es el cambio. La información no es aprendizaje, es solo información. Pero el cambio es aprendizaje. Dios te bendiga. Esto es una lección muy sencilla, pero muy difícil. Sencilla porque no tiene complicaciones teológicas. No hay demasiada teoría que elaborar. Pero es difícil porque nuestro corazón no sabe amar. Por eso se nos invita a todos los cristianos, a los adventistas, a que pongamos en práctica esto. Recuerdan ustedes que hemos dicho desde semanas anteriores que la clave de la misión es la misericordia. Dios tuvo misericordia, Dios tiene misericordia por el ser humano y por eso puso en ejecución todo un plan de salvación. Por misericordia, porque Él podía haber acabado con esta especie humana y haber hecho otra nueva y se acabó. Pero Dios lo mueve la misericordia. El verdadero evangelismo, la verdadera misión, solo nace de un corazón que ama. Si amamos a los demás, haremos lo posible y lo imposible, lo que está en nuestras capacidades y más allá de nuestras fuerzas, para que mucha gente se salve. Oremos para concluir este estudio. Querido Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que tenemos de cambiar, de hacer algo al respecto después de conocer lo que tú nos has dicho. Permite que cada uno podamos poner en práctica esta información. Que tu Espíritu Santo coloque en nuestro corazón verdadero amor por la gente. Que nos impulse a ir a donde haya que ir para darles el conocimiento de salvación. Gracias por las oportunidades. En el nombre de Jesús. Amén.